Hola a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar unas cuantas nociones básicas del programa Adobe Illustrator. Illustrator es muy útil por ejemplo cuando se quieren crear logotipos, o dibujos de cualquier género. Bueno, en este video, nos enfocamos en lo básico, o sea en el espacio de trabajo, en la creación de formas simples, y en los colores de relleno y de trazo. Para empezar abrimos el programa. Cuando lo abrimos podemos ver ya la mayoría de las partes del espacio de trabajo que iremos a utilizar. El espacio de trabajo es el espacio alrededor de la ventana que se abre, compuesto de diferentes partes. De la izquierda encontramos la más importante, el panel de herramientas. Después arriba tenemos los diferentes menús que permiten indicar lo que vamos a dibujar, y en fin los paneles indicados con iconos a la derecha. También existe la posibilidad de cambiar este orden en el orden que más queramos o según el uso que le damos al programa. Así que podemos modificar arrastrando los paneles o también, para los paneles en la derecha, eligiendo una de las opciones presentes en el botón de arriba aspectos esenciales. Además, como pueden ver, es posible guardar la configuración de nuestro espacio de trabajo. Pero en este caso vamos a utilizar la configuración predefinida de Illustrator. Ahora vamos a crear un nuevo documento, y para hacerlo, nos vamos en Archivo y elegimos Nuevo. Podemos ver, que se abre una ventana, que nos pedirá las características del nuevo documento, que queremos crear. En este caso vamos a crear un documento 800 x 600 para web. Así que elegimos del menú el perfil web. Abajo podremos leer el área de recorte, la anchura, la altura y las otras configuraciones que crearán el nuevo documento, y que siempre se pueden modificar según la necesidad. Demos un nombre al documento, y cliqueamos en OK. Es posible también crear más de una mesa de trabajo, después, con la herramienta Mesa de Trabajo. Ahora, el espacio de trabajo ya está completamente listo para ser utilizado. Podemos ver el espacio de trabajo al completo. Está el panel de control, y la ventana del documento con su título, mientras abajo de la hoja podemos ver un panel de informaciones con el zoom de la página y el número. Es importante decir que Adobe Illustrator es un programa que soporta, así como Photoshop, las combinaciones de teclado que, utilizadas debidamente, pueden hacer ahorrar mucho tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que para crear un nuevo documento será suficiente digitar Control y N, así como está escrito al lado de nuevo en el menú Archivo. Pero las combinaciones, como veremos más adelante, resultan mucho más convenientes mientras se dibuja, y en algunos casos son indispensables. Los iconos que se encuentran en el lado izquierdo del espacio de trabajo, se llaman herramientas y pueden ser divididas en 8 categorías. La primera categoría es la categoría de selección, y es representado de estos 5 comandos acá arriba. Los comandos son 4 con uno escondido, porque, también hay algunas herramientas escondidas, las que tienen un triangulito abajo en la derecha, quiere decir que esconden otras herramientas. Para visualizar estas otras herramientas simplemente mantengamos pulsado en la herramienta visible y nos aparecerán las otras herramientas que podrán ser elegidas con un clic del mouse. La segunda categoría es la categoría de dibujo y guión. Después siempre en orden tenemos la categoría para reformar, las herramientas de pintura, los símbolos y la gráfica de columnas, la categoría de sector y corte, las de movimiento con la mano, el zoom. Y por último se encuentran los colores de relleno y trazo. Por ahora, para empezar, es suficiente conocer bien, solo unas cuantas herramientas. Entonces sigamos con dibujar un simple rectángulo. Para hacerlo seleccionamos la herramienta de dibujo rectángulo. Para dibujar el rectángulo, como cualquier otra forma que se quiera dibujar, hay dos maneras. La primera es cliquear en un lado cualquiera de la mesa de trabajo y impostar la anchura y la altura en píxeles. La segunda es simplemente la de cliquear y arrastrar. Así que con una de las dos maneras creamos un nuevo rectángulo. Para poderlo seleccionar y mover, tenemos que seleccionar la herramienta selección, la del cursor negro, o si no, digitar la tecla B. Se nota que el icono del cursor cambiará en un cursor negro. Ahora vamos a dibujar un rectángulo particular que es el cuadrado. En este caso la combinación de teclas es muy importante, así que para poder dibujarlo seleccionamos otra vez la herramienta rectángulo y arrastramos nuevamente. Pero esta vez vamos a mantener pulsado al mismo tiempo, la tecla Shift.
Se hace lo mismo para todos los otros tipos de formas, como el rectángulo redondeado o la elipse. Generalmente se utiliza Shift cuando se quiere realizar una forma regular, así como un cuadrado, un círculo o un cuadrado redondeado. Para el resto de formas simples, se utiliza la herramienta polígono, cliqueando en un lado cualquiera y impostando el número de lados conformemente a cuanto queremos. O si no, siempre arrastrando, y modificando el número de los lados con las teclas de flecha arriba y abajo. El mismo método se aplica con el comando estrellas. En Illustrator también se pueden dibujar segmentos, arcos, espirales y cuadrículas rectangulares y polares aplicando las mismas técnicas de clic o de arrastro. Además es posible crear segmentos y arcos regulares con la presión de la tecla Shift. Espirales más torcidas con las teclas de flecha arriba y abajo, y cuadrículas cuadradas o circulares siempre con la presión del tasto Shift. Ahora, para poder cambiar de color a las figuras que acabamos de dibujar, seleccionamos la figura con la herramienta selección, y seleccionamos la icona color, en el panel de derecha, donde podemos cambiar a nuestro placer el color de trazo, el con el cuadradito gris al centro, y el color de relleno. Buscando en las opciones, además, se pueden elegir los diferentes modelos de color entre grises. RGB. HSB. CMKY. RGB compatible con web. En fin, les acuerdo que el color se aplica a cualquier tipo de figura o trazado que queremos crear. Saludos y feliz Navidad.